Muy bien. Arrancamos entonces. Estábamos viendo los papeles de trabajo, ¿no? Y estábamos en el PL3. El PL3 es el análisis de componentes por rubros, ¿sí? Al igual que el anterior papel de trabajo, hay que cargar los datos acá. Pueden hacer, como es un Excel, automáticamente pueden vincularlo, ¿listo? Para no estar haciendo doble trabajo. Entonces agarran y dicen, por ejemplo, en el disponible, directamente agarran y le dicen, quiero que copies aquí. Entonces directamente jalan esta fórmula, ¿no? Lo mismo acá al lado, ¿no? Dicen, a ver, quiero que copies los datos que están aquí. Listo, entonces sí, lo jala. Eso es para evitar dobles transcripciones y eso. ¿Listo? Porque las primeras dos columnas son lo mismo. Hay que copiar todos los datos de las cuentas, tanto del balance general como del estado de resultados. Y al ladito se copia el monto de la gestión que estaríamos auditando. Muy bien, las dos primeras columnas creo que no son problema. A partir de acá ya empezamos a analizar el control interno. ¿Cómo analizamos el control interno? Muy fácil. Lo que tenemos que hacer es primero detectar aquellos problemas o aquellos factores que incrementan el riesgo o disminuyen el riesgo. Me explico. Por ejemplo, en el área del disponible, aquí ya ustedes empiezan a analizar a nivel de grupo de cuenta, ¿de acuerdo? Ya no a nivel de cuenta, sino a grupo. Por ejemplo, el disponible tiene un saldo de 191 millones. Hay factores que incrementan el riesgo y hay factores que disminuyen el riesgo. Obviamente estos factores varían dependiendo de la naturaleza de la empresa, dependiendo sus controles, todo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, a manera de ejemplificación podemos ver que estas personas que han hecho esta auditoría de la empresa Sobose han identificado 4 factores que incrementan el riesgo de acuerdo a su perspectiva. Riesgo sobre el rubro o el grupo disponible. ¿Cuáles son? Alto volumen de recaudaciones, no se realizan arqueos, hay 11 cuentas bancarias, no se realizan conciliaciones bancarias mensuales. Por ejemplo, esos son riesgos directos, ¿sí? Por eso ya están considerados que estos son riesgos. Factores que disminuyen el riesgo, los depósitos bancarios son diarios, existen cajas fuertes, los cajeros cuentan con, con seguros de fidelidad también, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver acá, hay muchos factores que incrementan y disminuyen el riesgo. ¿Listo? ¿Dudas, consultas hasta acá? Esto mismo, por si acaso, deben hacerlo a nivel de cuenta. Aquí ya no analizas las cuentas, perdón, a nivel de grupo, ¿ok? Ya no analizas las cuentas, sino cuando hablas de factores que incrementan o disminuyen el riesgo, analizas qué factores incrementan y disminuyen el riesgo del disponible, del exigible, del realizable. A eso nos referimos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, Lice. Muy bien. Vamos a irnos a la siguiente columna. Controles identificados. Por si acaso, estos de los factores hay que hacer para el activo, pasivo y los ingresos y egresos también, ¿sí? Los controles identificados sobre el componente. Por ejemplo, ¿qué controles hemos identificado sobre los componentes? ¿Sí? Acá, por ejemplo, las personas que hicieron este trabajo dijeron, existe demasiado movimiento de caja fuerte, ¿no? La empresa ha posibilitado controles en las cuentas bancarias. Existen adecuados controles de autorización, registro y equipo de eficiente control interno de la empresa para el manejo de recursos. Entonces, acá ustedes tienen que poner todos los controles que se imaginarían que pueden tener aplicados la empresa o que podrían aplicar, ¿ok? Entonces, esos son. Obviamente, en la realidad, cuando ustedes van a hacer auditoría, todos esos controles los identifican. Pero acá, como estamos haciendo un trabajo práctico, entonces tienen que imaginarse. ¿De acuerdo? A ver, en caja, ¿qué tipo de control podría haber? Ah, no sé. Tienen su detector de billetes. Ya es un control, ¿no? Para evitar que se roben dinero, perdón, para evitar que ingrese dinero falso. Ya eso puede ser un control, por ejemplo. ¿Listo? Lo mismo hacen para todos los grupos y cuentas. Ahí tienen los ejemplos. Calificación de riesgo inherente y riesgo de control. ¿Sí? Esto es básicamente un copy-paste del PL2. Si el componente, esta vez a nivel de componente, tiene un riesgo alto o un riesgo bajo o medio. Lo mismo en el riesgo de control, alto, medio o bajo. Ustedes deben de calificar. Enfoque preliminar de auditoría. ¿A qué se refiere con el enfoque preliminar de auditoría? Básicamente, ¿cuál va a ser el tipo de revisión que vamos a efectuar? Acá, por ejemplo, menciona, efectuaremos arqueos sorpresas, revisaremos, solicitaremos confirmaciones bancarias, efectuaremos reconciliaciones bancarias, pediremos los registros de documentación a los cajeros. Entonces, aquí ya vas viendo qué tipo de procedimientos de auditoría vas a realizar, los más importantes, ¿listo? Y eso lo vas registrando en todos tus grupos. Acá, en referencia de programa de los papeles de trabajo, ¿sí? Se indica lo siguiente, por ejemplo, qué tipo de letra o qué tipo de referenciación se va a utilizar para hacer el trabajo, ¿ok? Acá, por ejemplo, ya dijimos, ¿no? Los papeles de trabajo deben estar organizados y correctamente referenciados. Estas letritas que están acá son las referenciaciones, por ejemplo, todos los papeles del activo disponible van a estar con la letra A. Todos los papeles de trabajo del activo exigible van a estar con la letra B. Todos los del exigible, perdón, realizable con la letra C y así sucesivamente, ¿sí? No es necesario que lo modifiquen, pueden ir con estas mismas letras, ¿ok? Entonces, en referencia de programas, ustedes pueden pasar por alto todo lo que ya está hecho porque no habría que modificar nada. Pero finalmente, en las instrucciones previas al desarrollo de los trabajos, aquí esto sí ustedes tienen que modificar. ¿Por qué tienen que modificarlo? Porque acá tenemos aspectos como, por ejemplo, qué tipo de trabajo se van a ir o qué tipo de requerimientos o revisiones previas al trabajo de auditoría vamos a efectuar. Por ejemplo, vamos a obtener arqueos, vamos a preparar confirmaciones, vamos a de entradita solicitar extractos, vamos a entrevistarlos con el personal de cajas. Estos son todos los trabajos previos e iniciales de la revisión de auditoría. Una vez que ustedes analicen cada uno de los grupos, disponible, exigible, realizable, también tienen que ir anotando esto, qué tipo de trabajos previos van a ser o trabajos iniciales. Eso es activo, pasivo, patrimonio, ingreso y egreso. Ok, no se olviden, el PL2 y el PL3 es por todos los papeles de trabajo. ¿Dudas, consultas, comentarios? Lice, buenas noches. En este caso de CBN es de mi trabajo. Igual tengo que, o sea, analizarlo de dónde puede haber estos errores o detecciones. Sí. Sí, evidentemente todos tienen que tener esto, absolutamente todos. Evidentemente que van a tener algunos argumentos que van a estar en los estados financieros. Si ustedes leen sus estados financieros, tienen notas. Uno cuando lee las notas de los estados financieros se entera de muchas cosas de la empresa, pero muchas veces cuando ustedes no tengan notas a los estados financieros, lo que ustedes tienen que hacer es imaginarse, ¿no? Entonces tienen que imaginarse de acuerdo a la naturaleza de la empresa que ustedes han decidido auditar. CBN, se que vender cerveza, entonces el rubro más importante será inventarios, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, por favor. Aquello que no tengan escrito, imagínense, adopten un criterio. Ya, Lice, gracias.
¿Alguna otra duda? Consulta más, por favor. Le hice una pregunta. La calificación en este hay que hacerlo por desde del disponible, o sea, de todo disponible, ¿verdad? Ya no así parte por parte, digamos por cuenta. Sí, exacto, hay que hacerlo. El PL3 se trabaja a nivel de grupo, como decía su compañero, a nivel de activo disponible, exigible, ¿no? Y también la calificación va a ser para eso, para el disponible, para el exigible, ya no para por nivel de cuenta. Gracias, Liz. Muy bien, nos vamos al siguiente papel de trabajo, PL5. Hablamos sobre la revisión analítica. ¿Qué es la revisión analítica? Ya habíamos identificado que existen muchos tipos de procedimientos analíticos, ¿no? De tendencias, porcentajes, ratios, cocientes, ¿sí? Además de pruebas globales y otros. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este papel de trabajo? Igual registramos en la primera columna todos los datos del balance, activo, pasivo, patrimonio, ingreso, egreso, todos. Pero aquí es algo muy importante. Aquí sí ya empezamos a trabajar con los estados financieros de las dos gestiones. Por eso les pedí estados financieros de dos gestiones, ¿listo? Donde ustedes, por ejemplo, a la hora de ver la cuenta caja, registran cuánto es el valor del 2017, cuánto es el valor del 2016. Vale decir, de la gestión que están auditando y de la gestión anterior. Eso es lo que tienen que hacer, ¿listo? Eso lo cargan en todas las cuentas, en todos los grupos disponibles, exigibles, realizables. ¿Ok? Aquí ya empezamos a hacer el vaciado de los dos estados financieros, tanto de la gestión que se está auditando como de la anterior. Posteriormente procedemos a, bueno, el Excel ya está con fórmula, entonces automáticamente les va a calcular una diferencia, ¿no? ¿Cómo va a ser el cálculo de la diferencia? Gestión actual menos gestión anterior. ¿Para qué es esto? Lo que se busca con este papel de trabajo de revisión analítica, el PL5, es ver las variaciones que ha habido en cada una de las cuentas y entender el por qué. Eso es lo importante. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos caja. De un año a otro ha incrementado 25 millones. Entonces, ¿por qué será que ha incrementado? Mayor nivel de ventas, mayor recuperación de créditos, mayor crecimiento en los pasivos, no lo sé. Ustedes ya pueden ir poniendo eso, cualquier tipo de explicación que les parezca lógica, pero solamente de las variaciones más grandes. ¿Listo? Se hace a nivel de cuenta este papel de trabajo, sí, pero lo importante es poner los comentarios que está acá en la última columna que dice explicación o comentario de la variación. Si ponen solamente de las variaciones más grandes, por favor. Por ejemplo, esta ha variado 23,000. No vale la pena poner un comentario. Esta ha variado 6 millones. Es necesario poner un comentario. Esta ha variado 80 millones. Es necesario poner un comentario. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es que a nivel de cuenta de las variaciones más importantes vaya poniendo un comentario del por qué habría variado. Si tienen, una vez más, si tienen algún dato en las notas, hacen referencia a esa nota, ¿no? O sea, dicen, por ejemplo, ha habido nuevas inversiones, han habido nuevos préstamos, nuevos pagos, dependiendo de la cuenta, ustedes ya van a ir describiendo el por qué. Y si no habría, utilicen el criterio profesional, ¿no? O sea, ¿por qué incrementarían las cuentas por cobrar? Porque hay más ventas a crédito. ¿Por qué incrementarían la previsión para cuentas incobrables? Porque hay más quebrantos. Entonces hay que utilizar el criterio lógico para poder dar respuesta a esto. Y eso tiene que estar sí o sí acá en la última columna que dice explicación o comentario. Solamente de las cuentas que tengan variación elevada, por favor, no de todas. ¿Listo? También les va a calcular el Excel automáticamente la variación horizontal, vale decir cuánto es la variación en porcentaje de esta diferencia respecto al importe base, pero eso va a hacerlo automáticamente. Muy bien, este es el papel de trabajo de revisión analítica, verificar las variaciones, tanto de los activos pasivos como de los ingresos y egresos. ¿Dudas, consultas, por favor? Dice en eso, en las observaciones, creo, solo las cuentas que tienen variación alta, no de todas las cuentas.
Sí, solamente los que tengan variación alta. O sea, y ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos variaciones de 600.000, 11 millones, 1 millón, 22 millones, 8 millones. Toditas son altas, ¿no? Pero por aquí tenemos una variación, por ejemplo, de 7.000 bolivianos. Ah, no, ¿dónde está? A ver, acá. 341.000, ya de repente es bajo. En mi activo tengo de 514.000. Entonces, ustedes definan un monto base. Eso obviamente va a estar en función a sus estados financieros. La idea es que no hagamos una revisión detallada por cada cuenta, pero que tampoco esto no se pase al lado de no revisar nada, ¿no? O sea, tenemos que revisar, pero basémonos en la materialidad. ¿Dudas, consultas, comentarios, por favor? Muy bien, entonces continuamos. Tenemos los dos últimos papeles de trabajo, que serían el PL7, que habla sobre materialidad, y el PL8, que habla sobre muestreo. ¿Listo? Estos son papeles de trabajo que ya están directamente con fórmulas, al igual que en todos los papeles de trabajo hay que modificar por favor los encabezamientos y todo, no se olviden. Y acá simplemente cambiamos los datos de el activo, el patrimonio, el ingreso y el egreso, ¿ok? ¿A qué nos referíamos con materialidad? Es el nivel de error tolerable que mencionábamos, ¿no? Todos los valores, estos salen del estado del balance general y del estado de resultados y se utilizan estos porcentajes promedios aplicados, ¿ok? Para determinar niveles de materialidad. Cuando algunos preguntaban cuánto, por ejemplo, el auditor está dispuesto a aceptar como errores, decíamos que habían dos tipos de formas, ¿no? Uno era la materialidad por criterio, o sea, que yo diga de repente 5% del activo, o 5% del pasivo, o 5% del activo fijo, esos son criterios. Pero también existe esta resolución del CAUP, que ha recomendado que los porcentajes que podrían utilizarse serían estos, ¿no? Del activo del 1 al 3%, del patrimonio del 3 al 5, en base a los ingresos del 1 al 3 y en base al estado de al resultado de la gestión del 3 al 7. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros acá es simplemente cargar los datos de sus estados financieros y que se calcule la materialidad de forma automática. ¿Listo? Y luego también, una vez que uno determine ese nivel de materialidad, también puede remitirse al otro tipo de materialidad para los ajustes. Este primer criterio de materialidad es para emitir un informe de auditoría. Por ejemplo, si mis errores superan los 50 millones de bolivianos, perdón, los 46 millones de bolivianos, automáticamente yo voy a sacar un dictamen con salvedad. O sea, tendría que haber un error muy grande por un valor superior a 50 millones para que yo pueda dictaminar que esa empresa tiene sus estados financieros con salvedad. Ahora, obviamente, si sus errores son 200, 300 millones de bolivianos, voy a decir que ese estado financiero está mal, ¿no es cierto? Es negativo, ¿ok? Pero también tenemos algunos otros niveles de material para ajustes, ¿listo? Porque no todos los errores van a ser grandes. Siempre en una auditoría hay errores pequeños, medianos y todo, y necesitamos clasificarlos. Y para esto nosotros lo que tenemos que hacer es identificar cuáles serían esos rangos. Para esto, nuevamente, se hace un cargado acá de los importes del estado financiero y se utilizan estos otros porcentajes que son más bajos. Es decir, cuando tú quieres mandar algo a tu informe de auditoría, los porcentajes son altos. Miren, 2, 4, 2, 4%. ¿Ok? O tal vez puede ser 1, 5, 1, 5. Eso ya lo define el criterio del auditor. Pero cuando ya vas a hacer análisis de ajustes de auditoría, ahí ya bajas tus porcentajes porque sabes que van a haber errores más pequeños que sí o sí se tienen que ajustar. En este caso, para el activo se utilizan tres rangos, 0, 25, 51%, y lo mismo para las demás cuentas. ¿Ok? Y lo que se concluye es acá abajo. Aquí, ¿qué es lo que dice? Balance general. Se propondrán ajustes de aquellas cuentas que afecten el balance cuyo monto supere el 0,5% del activo.
Se anotarán en la planilla de ajustes aquellas cuentas que afecten el balance por un valor del 0,25%. Entonces, esto automáticamente se debería modificar en función a estas fórmulas. Por ejemplo, si aquí dice que se propondrán ajustes en el balance por montos que superen el 0,50 del activo, entonces yo tengo que venirme acá y decir, vale decir por importes que superen este valor. Aquí me dice que se propondrán ajustes de aquellas cuentas que superen el 0,25% del activo, entonces quiere decir que van a superar este valor. Entonces lo único que hacen es, con la fórmula de Excel, relacionar este valor con los resultados que han obtenido en el primer cuadro, más nada, ¿de acuerdo? Ahora, si de repente alguien dice, no, yo quiero bajar mis niveles de material para ajustes, quiero que cualquier ajuste sea del 0,25%, entonces lo registra nomás, ¿ok? Debe tener su criterio para aquello. Muy bien, entonces este papel de trabajo, el PL7, es casi automático. Ustedes registran los datos del activo, ingreso y egreso, y automáticamente les va a calcular los resultados. Algo importante, no se olviden, así como estamos actualizando muchos de estos papeles de trabajo, como recordarán, estos también se tienen que actualizar en el MPA. En el MPA tenemos y estos cuadros ya, pero están con otros datos. Entonces ustedes, una vez que terminen el PL7, PL8, PL2, 3 y 5 tienen que actualizar sus papeles de trabajo del MPA. ¿Dudas, consultas? ¿Hasta acá? Estamos cerrando materialidad. Dice, Señorita, ¿y ese trabajo lo tenemos que entregar así en digital o impreso? ustedes tienen que imprimir todo esto y digitalizarlo en PDF para que lo suban todo en uno. No, O ya sea, tienen que dice. imprimir solamente un ejemplar, ¿no? O sea, por grupo. Imprimen todo, lo organizan biencito y ustedes se quedan con el físico como respaldo para referencia, porque en Audi 2 seguramente igual van a hacer un buró, en Audi 3 seguramente en Gabinete de Auditoría de repente los que están en CPA igual van a hacer esto, entonces se quedan con un respaldo, ¿ok? Pero para esta materia yo necesito que ustedes lo suban digitalizado eso. Ya dice. Muy bien, vamos a muestreo. Ya habíamos mencionado que una auditoría no se realiza un 100%, no existen criterios para sacar muestras. El auditor no revisa un 100%, pero también para sacar muestras existen dos tipos de formas. Uno es el criterio y otro es el método estadístico. El que vamos a utilizar acá es el método del criterio. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Cuando tú ves un monto de alguna cuenta, o sea, tú sacas tus muestras en función a dos parámetros. Uno, primero, importe, y segundo es el de naturaleza de la cuenta. Por ejemplo, en una empresa que se dedica a la actividad comercial, no puedes dejar de revisar inventarios. En una empresa que es industrial, no puedes dejar de revisar activo fijo. En una empresa que presta servicios, no puedes dejar de revisar sueldos. ¿Okay? Entonces, los criterios de muestreo se manejan en base a eso, a la naturaleza de la cuenta o también al importe, ¿no? De repente en una empresa hay unas cuentas por cobrar o hay unos dividendos por cobrar por 28 millones. No puedo dejar de revisar eso porque es un importe grande. ¿Listo? De ejemplo estoy poniendo, ¿no? Entonces, lo que se hace es sacar criterios a manera de import, basándose en el importe o en la naturaleza de la cuenta. ¿Qué tipo de... ustedes lo que van a hacer acá es vaciar todo su estado financiero, el balance general, el estado de resultados, todo, ¿sí? Y cuenta por cuenta van a ir viendo si van a revisar esa cuenta o no. Por ejemplo, acá dice caja, que su valor de 715,000, hay que revisar. Bancos, 1,000,000, hay que revisar. ¿Qué es de repente lo que yo de aquí no podría llegar a revisar? Quizá lo que no sería muy recomendable que revise es, no sé, esto. Retrato y obras de arte. Por ejemplo, eso de repente no tiene sentido que yo vaya a revisar, ¿no? ¿Por qué no vas a revisar? Porque tienes otras cuentas mucho más importantes para revisar en vez de estar revisando retratos y obras de arte. ¿Listo? Después, a ver de repente qué otra cuenta más no puedes revisar. Tal vez en tu estado de resultados no vayas a revisar
no sé, supongamos esta, rendimiento de inversiones. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces no revisas y dices aquí con una X que no revisas. Las máquinas de auditoría que puedo utilizar son estas. Bien son las cuentas que vas a revisar. ¿Sí? Un bien en un cuadrito muestra sujeta a revisión de ITC, una X que no lo vas a revisar, y un bien y una X significa de que vas a revisar el grupo, pero tal vez algunas cuentas no. ¿Ok? Entonces, lo que haces es vaciar tu balance, tu estado de resultados, y en cada uno poner si vas a revisar, no vas a revisar, o vas a revisar por muestreo las cuentitas que habrían dentro de estas cuentas generales. Eso sería muestreo. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, por favor. Muy bien, vamos a cortar acá para ver el último papel de trabajo, que es el PL8, presupuesto de tiempo y organización del equipo de auditoría. ¿Listo? Vemos rapidito este papel de trabajo y así les doy tiempo también para que una vez más hoy vayan avanzando, ¿sí? Les estoy dando este tiempo para que puedan organizarse porque entiendo que muchos trabajan y es complicado reunirse en la tarde o en la mañana, ¿ok? Y también para que puedan avanzar durante el tiempo que puedan coordinar de noche y se vayan distribuyendo labores. ¿Listo? Entonces cortamos acá y nos reconectamos.